Buenos días, familia. Gracias por estar una vez más en los talleres que ofrece la Clínica Pinar del Bosque. Hoy nos va a estar apoyando con el taller la licenciada Itzel Lucero Hernández Miranda. Ella es licenciada en Psicología Clínica. Ha estado en áreas de especialidad como lo son adicciones, trastornos alimenticios y de personalidad. Ella ha laborado en el Centro Integral de la Salud Mental. También estuvo en servicios integrales para la prevención y atención de la discapacidad por defectos de nacimiento y fue psicóloga clínica en el Hospital Militar de Cuernavaca, Morelos, entre otras más, ¿no? También estuvo en el Centro de Atención Primaria de Adicciones, UNEM-CAPA, y actualmente es miembro del staff de Pinar del Bosque. Pues son todos tuyos, Lucero. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días, familias. Bueno, el día de hoy voy a compartirles pantalla. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que pasa mucho en familia. En mi cajón de mi... Pasa mucho en familia, y esto es la violencia. Podemos nosotros pensar desde el sentido en el que alguno de nuestros integrantes tiene problemas con las adicciones. Existe ya la violencia. Pareciera que van de la mano, que no puede existir violencia sin adicciones y adicciones sin violencia. En algún punto todo esto interactúa. Entonces, yo quisiera preguntarles, y voy a necesitar mucha de la participación de ustedes en esta presentación, por lo menos al inicio. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes también vayan analizando y vayamos concientizando cuál es el papel o la dinámica que está dentro de nuestros hogares. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la violencia? Para ustedes, ¿qué es la violencia? Buenos días, soy nueva ahí soy mamá de Dafne Bonavides, que está ahí con ustedes internada. Para mí la violencia puede ser verbal o ¿cómo se dice? Cuando golpean. ¿O física? Física, pero para mí es violencia. Ok, ¿y qué conlleva esta violencia? Para mí puede ser desde una no obediencia que puede ser respondida con agresión, o es que pueden ser desde una cosa muy simple hasta algo muy fuerte, lo que provoque que provoque la ira o llegar a esos puntos, ¿no? Correcto. Ok. Nosotros vamos a definirlo. Todos en algún momento hemos estado cerca de la violencia, ya sea porque la hemos vivido dentro del hogar, porque la hemos visto en alguna institución, en alguna empresa, puede ser en lo laboral, en la escuela, puede ser también que lo hemos visto y ahora es más frecuente en la televisión, por medio de las noticias, por muchas películas que hemos visto también, canciones, inclusive videojuegos. Todo el tiempo estamos en constante contacto con la violencia, ya sea directa o indirectamente. La OMS en el 2003 establece que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea amenaza o efectivo, ya sea que sea por las palabras o de manera física, como ya señora Carlos usted lo mencionaba, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad. Esto va a causar o va a tener probabilidades en causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o muerte inclusive. Ahora, una vez más les pregunto a ustedes, sabiendo qué es la violencia, ya aterrizando un poquito el concepto que ya todos conocemos porque hemos estado nuevamente en contacto con ella de alguna u otra manera, yo les pregunto,
¿cuál es la diferencia entre maltrato y agresión? Maltrato puede ser llegar a golpes. Bueno, es que todo va como relacionado. Ok, van de la mano, sí. Hola Y Lucero, soy Mayra. Hola Mayra, Hola ¿cómo Lucero. está? Buenos Buenos días días. a todos. Pues yo no veo diferencia en ninguno de los dos. Los dos tienen pues estragos eh, pues en cada miembro, ¿no? O sea, en Ok, cada miembro de la familia. ok, ambas. Y la violencia Exacto. siempre va a estar en estos dos aspectos. Sin embargo, hay una pequeña gran diferencia entre maltrato y agresión. El maltrato y la agresión van a radicar en el objetivo con el cual se dé esta situación. La agresión tiene que ver directamente con una lesión. Cuando nosotros lastimamos físicamente a una persona, ya sea que le causamos algún hematoma, alguna fractura, algún tipo de rompimiento en alguna parte de la extremidad, tiene que ver con una lesión directamente. Por el contrario, el maltrato tiene que ver con el sometimiento, la humillación, el dominio, la esclavitud. Estas son palabras claves para que se llegue a dar un maltrato. Pensemos y hagamos como una lista dentro de nuestros, como un checklist dentro de nuestros hogares, ¿no? Vamos haciendo como un reconocimiento de todo esto. Nuestros hogares y nuestra vida, porque también la hemos, como ya lo mencionamos anteriormente, lo hemos vivido dentro de una empresa, dentro de una escuela, en el ambiente social, en un grupo de amigos inclusive, ¿no? Entonces vayamos poniendo atención cuántas veces nosotras o nosotros, no sé si hay aquí también padres de familia, hombres, o algún parentesco que tengan con algún familiar, si se ha vivido en algún momento o cuántas veces una agresión, ya sea por una lesión. Recordemos que esta puede ser concientizada o no. Muchas veces nosotros también nos encontramos con temas de, es que no te quería pegar, pero te terminé pegando, ¿no? Bueno, tendríamos que pensar desde ahí si estamos justificando o si estamos minimizando una situación. Eso no tiene nada que ver con que realmente haya existido una agresión de por medio. Y el maltrato, ¿no? Muchas veces lo escuchamos también con el, es que eso no lo quise decir, fue lo que tú interpretaste, es que es por tu bien. Todas estas son palabras que están tratando de enmascarar el maltrato, lo que realmente está sucediendo. Entonces, hagamos como una retroinspección y cuántas veces nosotros lo hemos dicho o cuántas veces también nos han aplicado este tipo de violencia, ya sea por agresión o por maltrato. Ahora, la violencia no es algo natural, es algo que se aprendió con la cultura, mediante una institución, la familia, la escuela, alguna comunidad, medios de difusión, etcétera. Para que llegue a existir un tipo de violencia es porque ya sucedió en algún lado, ya lo vimos y ya conocimos, destapamos como ese actuar. ¿Por qué? Porque lo escuchamos mediante que tal vez los papás discutían desde que el niño era, pues era un niño, no era chiquito, y de pronto escuchaba a los papás discutiendo y entonces el niño entiende que esa es una manera de comunicarse mediante el grito, mediante los insultos, ¿no? Se vuelve algo muy natural, entre comillas, pero nos referimos a que no es natural porque no nacimos con ello. Nosotros venimos en blanco al mundo. Conforme nosotros vamos interactuando con el medio, y como lo hemos dicho, ¿no? La cultura, la institución, familia, etc., nosotros nos vamos contaminando de esto mismo. A nosotros nos van enseñando y muchas veces lo que aprendemos no es verdaderamente lo mejor o lo más viable para una comunicación. Ok, tenemos tipos de violencia o los vamos a definir en 3 tipos. La primera es la violencia autoinfligida, que es la autoagresión.
aquellas cuestiones que muchas veces a nosotros mismos nos estamos agrediendo constantemente. ¿Qué formas de agresión vamos a tener? Puede ser las lesiones que nos ocasionemos mediante el cutting, que muchas veces se llegó a dar como esta práctica cuando uno se corta, ¿no? Y lo hace de manera consciente, lo hace con un bisturí, lo hace con una pluma, lo hace con un gancho, lo hace con muchas cosas, ¿no? El suicidio es una parte, pero dejemos de lado un poco lo físico y vayamos un poco a los pensamientos también, ¿no? Esta violencia que ejercemos contra nosotros mismos cuando de pronto decimos, es que no soy bueno para esto, es que soy torpe, es que no lo puedo hacer. Todo este tipo de violencia también es algo que nosotros nos estamos provocando, más allá de la autoagresión, que ya sabemos que es algo físico, que es una lesión provocada. Vayamos también a la parte de los pensamientos, porque es algo de lo que muchas veces cuando nosotros hablamos de la violencia autoinfligida, no nos lo planteamos. Y entonces es cuando de pronto nosotros crecemos en un ambiente donde nos dijeron, no eres buena para matemáticas. Y yo crezco sabiendo que no soy buena para matemáticas. ¿Por qué? Porque lo normalicé. Como me dijeron todo el tiempo que no soy buena para esto, pues no soy buena y entonces me la creo. Ajá. Y son pensamientos constantemente con los que nosotros también nos estamos contaminando. Tenemos la violencia interpersonal, es aquella que se da en la familia y en la pareja. Es literalmente cuando nosotros agredimos a nuestra pareja, cuando nosotros violentamos a nuestros hijos. No nada más es en un núcleo familiar, también tiene que ver con los abuelitos, con los tíos, todos aquellos que sean parte de la familia. La comunitaria va a formar parte aquí también importante, porque al ser nosotros seres sociales, estamos en constante evolución, en constante contacto con el medio, y también esto, la violencia comunitaria, nos está ejerciendo algún tipo de poder sobre nosotros mismos, algún tipo de agresión o maltrato que llega a existir, y entonces puede ser nuevamente, no solamente lo veamos desde lo físico, ¿no? No lo veamos solamente desde que nosotros estamos en un ambiente y podemos ver estas peleas, estas agresiones, o que pertenecemos a alguna comunidad que es muy violenta y que ya sabemos es el lugar donde de pronto decimos, es que aquí es muy peligroso y no podemos estar hasta tales horas de la noche, ¿no? O es que no vayas para allá porque allá está muy peligroso. No solo pensemos en lo físico, sino también pensemos en lo mental, la repercusión a nuestro estado mental que está produciendo esto. Más adelante vamos a desarrollar los tipos de violencia que son como los más comunes. Y la violencia colectiva, esta directamente tiene que ver con algún tipo de pandilla, con algún tipo de organización delictiva que se dedique a ejercer la violencia. Aquí es cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque al ser nosotros familiares, que ustedes tal vez estén en responsabilidad de la educación de los hijos o en interacción muy directa con el familiar que ustedes tengan dentro de nuestra clínica, pueden pertenecer y están a un paso, si no están dentro de todavía, de pertenecer a algún tipo de pandilla. Y este tipo de pandilla, digamos que tiene sus propias reglas o sus propias normas, y para poder entrar primero tienes que hacer determinada cosa, ¿no? Que ya está reglamentada por esta pandilla, ¿no? Para poder entrar, y ahora para poder permanecer también es otra cuestión, ¿no? Tienes que seguir ejerciendo estas mismas conductas violentas por las cuales se rige este determinado grupo. Ahora, pasemos a un ambiente un poquito más privado o más nuclear. ¿Qué es la violencia en familia? ¿Quién me dice? Puede ser que a lo mejor no la tengan en casa, pero la han vivido muy cerca, por algún conocido. ¿Qué se les ocurre que es la violencia en familia? Si ya vimos que es
que es como puede ser alguna lesión o puede ser algún maltrato, ¿no? ¿Qué es la violencia en familia? Pues también puede ser igual, verbal, de contacto físico. Ok, ¿y por qué lo hacemos ver en familia? ¿Por qué vamos delimitando el contexto? O sea, ¿por qué no hablamos ya de violencia de manera general? ¿Y por qué hablamos de violencia en familia? Tiene toda la razón, tiene que ver con algo que puede ser físico o psicológico. Y entonces, ¿por qué estamos delimitando en familia? Porque se puede dar solamente en el núcleo familiar y por fuera, yo creo que podemos ser otras personas. Ok. Y en la familia es donde con mayor frecuencia va a ocurrir, porque es donde dormimos, donde comemos, son con las personas con las que tenemos el contacto directo de primera base. Se supondría que nosotros debemos de ser los primeros en poder identificarlo. Quiero que vayamos uniendo los temas y vayamos pensando en la drogadicción, ¿no? Y entonces, si nosotros ya pensamos en algún tipo de adicción o ya existe una sospecha de adicción, recordemos que cualquier tipo de sustancia, cualquiera, nos desinhibe, desbloquea esas tapitas que tenemos nosotros en el cerebro que nos ayudan a regularnos y a decir, Lucero, puedes hacer esto, no puedes hacer eso, te vas a caer, no lo hagas porque es malo o perjudicial para ti. Digamos que todo esto, todas estas palabritas que me resuenan de pronto en la cabeza y que me dicen, eso no es lo que debes de hacer, se borran, ¿no? Se borran con la adicción, con la sustancia. Entonces, cuando nosotros lleguemos a sospechar que hay un tipo de adicción en nuestro hogar, para empezar, tenemos que estar seguros y eso significa asesorarnos con algún especialista diciendo, noto a mi hijo un poco raro, de pronto tiene estados muy súbitos, ¿no? Porque probablemente esté iniciando algún tipo de adicción. Ahora, ¿por qué nace desde la familia? Porque nosotros estamos en contacto diario, y es cuando nosotros debemos de prestar atención, porque estamos a nada de que se desarrolle un tipo de violencia o que ya esté, ojo, porque puede ser que también lo naturalicemos, como ya lo comentamos antes. Y entonces digamos como de, no, es que así es su carácter, es que así es mi carácter, es que siempre ha sido así o siempre he sido así. Pongámonos dentro de estas dos partes, recordemos, para que exista alguien violento, ya tuvo que haber alguien que lo antecediera. Entonces, no es que nada más mi familiar sea violento, es que yo también soy violento, soy violenta. De alguna u otra manera, que ahorita lo vamos a especificar, ya existió esta violencia. Entonces, es importante que nosotros visualicemos nuestro entorno familiar de primera. La norma oficial mexicana de la salud en 1999 dice que es el acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en relación de poder, ya sea que esté en función del sexo, de la edad, de la condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma. No importa el aspecto físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, sexual o de abandono. Sucede en espacios donde haya hijos consentidos, lo que favorece la desigualdad e inequidad en contra de uno o más integrantes. ¿Por qué hacemos énfasis en que haya hijos consentidos? Por dos razones. Muchas veces dentro de nuestra culpa podemos estar, puede ser, no quiero que sea como una regla específica. Ustedes conocen a su familia y mediante las psicólogas que ustedes ya tienen establecidas pueden ir descubriendo esta parte. Pero muchas veces se da que dentro de la culpa nosotros consentimos de más a los hijos, ya sea porque muchas veces no estuvimos presentes, porque no pudimos darle la calidad de vida que nosotros deseábamos hacer, porque no supimos darles el tiempo o no pudimos porque no estaban dentro de nuestras posibilidades y lo fuimos compensando con algunas otras cuestiones que más adelante no fueron bien concientizadas, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
Muchas veces en las familias se da que como no puedo estar, te doy un montón de regalos. Entonces estoy justificando mi ausencia mediante algo material. Pero en esta cuestión, de pronto el hijo dice, pues sí, pero yo no quería todo esto, ¿no? Yo no quería que me llenaras de juguetes, yo no quería que me llenaras de carros, de lujos, de ropa. Yo lo que necesitaba era que tú estuvieras. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto nos atravesamos con la adolescencia? Resulta que todas estas cuestiones las malentendemos y entonces se vuelve como una ira reprimida que nosotros tenemos en contra del familiar. Sí, me pudiste haber dado todo, ¿no? Pero lo que yo necesitaba era a ti, entonces ahora yo te voy a demostrar dentro de mi enojo lo que realmente necesito o de lo que no me supiste dar en aquella cuestión, ¿no? En tu ausencia. Entonces muchas veces se da que dentro de la culpa, la familia deja pasar muchas cosas. Sí, es que como nunca estuve, ¿no? Pues está bien, ahora tiene que expresarlo de alguna manera, ya se le va a pasar, ¿no? Y no, son conductas que se van quedando, son conductas que se van acentuando. Entonces, nosotros debemos de estar con límites, nosotros debemos identificar cuáles son las acciones que nosotros tomamos y desde dónde las tomamos. Si a lo mejor nosotros no pudimos estar o no podemos estar presentes con nuestros familiares porque estamos en el trabajo, porque también tenemos muchas cuestiones personales, es cuestión de hablarlas, porque de lo que entiende el otro a lo que nosotros queremos expresarle o hacerle llegar, hay una gran diferencia. Y en este sentido puede ser que yo no esté contigo, hijo, para enseñarte las matemáticas, pero ahí te van 3 libros de matemáticas, ¿no? Entonces, pues al ratito esto se nos puede revirar de una mala manera, ¿no? Es que me diste todo, pero no estuviste conmigo. Si nosotros decimos, ok, no puedo estar contigo, pero mira, te traje esto para que te sientas apoyado y que puedas desarrollarte en matemáticas, eso ya es una gran diferencia. La comunicación siempre va a ser la clave de todo. Si no existe comunicación, van a venirse un montón de conflictos de por medio. Muy bien, ahora sí, vamos con los tipos de violencia. Tenemos la violencia física. ¿Cuál va a ser la violencia física? Aquella que literalmente ejercemos mediante una agresión, mediante golpes. Tiene que haber alguien que agreda. Tiene siempre que haber alguien que se someta también. Ahora, esta cuestión puede ser y muchas veces se da que existe agresión dentro del hogar, pero dentro de ambos, de la misma persona, ¿no? Perdón, de la misma persona no, o sea, entre las mismas personas. No nada más tiene que haber solo un agresor, puede haber 2 agresores o más agresores dentro de la familia, dentro de la comunidad. Ahorita pensemos en nuestro tema nuclear. Puede ser que yo como mamá golpee, pero puede ser que mi pareja también me golpee. Puede ser que mi hijo también me golpee, puede ser que yo golpee a mi hijo. Entonces, la violencia física va a ser un círculo vicioso constante. En algún momento va a detonarse. Si yo todo el tiempo estoy violentando como esposa, como esposo, como hija, como hijo, como pareja, ¿no? Si yo todo el tiempo lo estoy haciendo, en algún momento la violencia física también va a ser en contra mía. En algún momento. Así pensemos en el escenario más sumiso, en el escenario en el que yo, Lucero, soy quien recibe toda esta violencia física. En algún momento mi despertar, mi instinto, mi impulso me va a hacer que yo también agreda, ya sea a esa persona directamente o a otras personas. ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy viendo, es algo que está bajo el cual yo me estoy rigiendo constantemente. La violencia psicológica. Esta violencia psicológica va a venir y es la que constantemente está. Esta sí o sí está en todos los medios. En algún momento la hemos pasado, en algún momento la hemos emitido, con comentarios que pueden ir muy pequeños, muy sublimes, diciendo como, es que esa blusa te queda mejor que la de puntitos que te pones y que a veces te hace ver como un poquito gordita o un poquito flaquita, ¿no? Porque pensemos desde ahí que muchas veces nosotros pensamos
y catalogamos nuestro propio lenguaje diciendo que es malo o es bueno algún tipo de adjetivo, ¿no? Probablemente para la otra persona no, probablemente para la otra persona esté atravesando una lucha constante y nosotros estamos creyendo que es el mejor comentario que le podemos decir a esa persona. Por eso les digo, desde lo más chiquito puede ir hasta lo más grande. Insultos que sean psicológicos, como de eres torpe, nunca lo has hecho bien, es que constantemente me estás lastimando, y ahí viene mucho el engaño, ¿no? Viene mucho el chantaje, viene mucho la mentira, que muchas veces nosotros no lo vemos y que muchas veces lo hacemos, lo dejamos pasar simplemente, ¿no? Pero no sabemos y no estamos poniendo atención que estamos pasando o estamos emitiendo algún tipo de violencia psicológica. Muchas veces nosotros llegamos inclusive a las malas palabras. Esto también es un tipo de violencia psicológica. Cuando nosotros jugamos a las luchitas y existe algún tipo de agresión, ¿no? Porque tal vez el ambiente propició a que yo implicara más fuerza, también es violencia física. Lo que pasa es que de pronto la hemos naturalizado. Cuando nosotros emitimos, regresando a la violencia psicológica, algún comentario en contra de nuestros padres diciendo, es que constantemente no me entiendes, pensemos desde ahí, ¿no? ¿Qué estoy utilizando yo con mi comentario? ¿Te estoy chantajeando? ¿No? Es violencia psicológica. ¿Cuál es la ganancia que yo voy a tener al estar emitiendo ese tipo de comentarios? Y muchas veces no lo vemos, pero ahí está. Me voy a ir pronto. Es que como tú no me entiendes, me voy a ir de aquí, me voy a ir de la casa, te voy a dejar. Véanlo ustedes desde el parentesco que quieran. Es violencia psicológica, es una amenaza constante que está ahí y que nos las están repitiendo todos los días, constantemente. También lo es. Tenemos también estrategias silenciadoras o estos micromachismos para que se llegue a dar la desigualdad. Esto lo vemos directamente desde el hombre hacia la mujer. Actualmente, y ha sido un poquito más sonado, más destapado el tema, que no solamente puede existir esta parte, o sea, también se puede dar de la mujer hacia el hombre. El papel, aquí no hay, yo quiero que nosotros, digo, ya están establecidos algunos conceptos, pero yo quiero que nosotros también nos demos la oportunidad de pensarlo más allá de una cuestión de género también. Por ejemplo, estas estrategias silenciadoras, es que tú tienes que planchar, es que tú tienes que ir a trabajar. Todas estas cuestiones ya están en una desigualdad. Ya existe como de, ese es tu rol y ese es el que tú lo tienes que cumplir. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero eso es lo que tú tienes que hacer porque para eso naciste, para eso eres bueno y este es tu papel. Pensémoslo más allá de una cuestión de género. Ahora, la violencia sexual. La violencia sexual es algo, un tema que también se ha ido revelando y es bueno porque es una de las estrategias que nosotros debemos de propiciar, ¿no? Y es como romper este silencio. La violencia sexual se da desde temprana edad hasta muy grande edad. Todo el tiempo puede existir, no nada más es cuestión de que pueda existir una violencia sexual dentro de la familia porque son niños chiquitos y es alguien mayor el que lo provocó. Puede ser al revés también, ¿no? No tiene mucho que ver con la cuestión ni de edad, ni de género, ni el rol que se llegue a dar dentro de la familia. Esto puede existir también dentro de una institución, puede existir dentro del ámbito escolar. La violencia sexual es aquella que se va a definir por un acto no concientizado que sea meramente sexual. Y esto puede ir desde un simple tocamiento hasta una penetración o algún tipo de coito. Entonces, es importante que nosotros también pongamos atención en esta cuestión. La violencia económica muchas veces se da, pero no la vemos. Es esa parte que de pronto, les voy a poner un escenario, ¿no? Una familia en donde veamos un poco la imagen, donde la esposa no trabaja o la pareja no trabaja, se dedica al hogar, ¿no?
por arreglo, tal vez así lo hicieron o lo decidieron, y quien aporta es el hombre o su pareja, ¿no? Vayamos allá, más allá del género. Entonces, de todo lo que, del acuerdo que ya tengan establecido, solamente te voy a dar 10 pesos, ¿no? Y tú ves qué haces con 10 pesos, pero tiene que haber aquí comida, ¿no? Pero se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar el gas y cubrirse todo, ¿no? Pero aquí están tus 10 pesos. Tú sabes cómo le haces, ¿no? Y que a veces me enojo contigo. Entonces, ¿sabes qué? Hoy te voy a dar 5 pesos. Porque estoy molesto contigo y entonces nada más 5 pesos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que falta comprar estas cosas. Bueno, ten 1 peso, ¿no? Como si se estuviera castigando esta parte. Y ojo, aquí también se llega a dar cuando los padres son separados. Y entonces lo vemos directamente cuando tiene que existir una manutención y entonces se castiga con esta parte, ¿no? Es que hoy nada más te puedo dar 100 pesos, lo siento, ¿no? Entonces, esta cuestión también está ahí y también es un tipo de violencia. El abandono, la negligencia y la omisión también se llega a dar. Cuando nosotros no estamos presentes dentro del hogar, cuando nosotros no tenemos congruencia con la educación que le estamos impartiendo a nuestros hijos, cuando nosotros estamos omitiendo algunos aspectos que ya están establecidos dentro del hogar. Pensemos que no nada más es con los hijos, ¿no? También estamos hablando de la pareja, también estamos de quienes vivan dentro del hogar, los abuelitos, los tíos, los sobrinos, quienes vivan dentro del mismo techo que nosotros. Entonces, de pronto también nosotros llegamos a dejar pasar algunas cuestiones y eso también es parte de la omisión. Cuestiones o criterios que nosotros debemos de cubrir, que ya están establecidos, que son normas y que son dinámicas que nosotros tenemos dentro del hogar y las dejamos pasar. Esta cuestión también es una parte de violencia. Tal vez en este momento nos estaremos pensando, bueno, pues es que todo es violencia, ¿no? Ok, yo les pregunto a ustedes y esta pregunta la vamos a resolver al final. ¿Todo es violencia? ¿O nosotros estamos actuando con violencia? ¿O están actuando contra nosotros? Vamos dejando ahí la pregunta. Violencia en el noviazgo es algo que no debemos de perder de vista. Estas conductas son pautas que se llegan a dar desde el ambiente familiar porque ya lo vivimos, porque ya lo vimos, porque también la familia es responsable del contenido que nosotros tenemos. Pensemos que de pronto, no es que en mi familia nosotros no somos nada violentos, ¿no? Y ya le dimos 3 vueltas a que no hay violencia física, de que tampoco hay una violencia psicológica dentro del hogar, de que no hay violencia económica. Y nosotros decimos, no, mi familia es perfecta y nunca hemos tenido algún tipo de violencia. Yo no sé por qué él es violento con su novia o por qué ella es violento con su novio, ¿no? En algún momento lo vieron. Y tal vez lo vieron desde que nosotros no tuvimos como ese cuidado en el material al que ellos estaban expuestos. Puede ser material visual, ¿no? Desde las películas, desde los videojuegos, desde la comunidad en la cual ellos se desenvolvieron o crecieron, en donde nosotros vivimos, ¿no? La escuela en la que nosotros estábamos, en las que dejamos que nuestros hijos adquirieran o se desarrollaran. Fuimos responsables también. Uh-huh. Ahora, ¿cómo vamos a dar esta prevención? Ok, es algo que nosotros tenemos también que tomar en cuenta y que tenemos que hablarlo. Están los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres también. Instrumentos jurídicos que avalan tanto a hombres como a mujeres, como a los menores, como a los adultos mayores. Estos instrumentos jurídicos nos van a solventar y la finalidad de esto es que preserven nuestros derechos. Romper el silencio. Muchas veces no hablamos de violencia, sobre todo en el género masculino, porque de pronto pensamos como, híjole, ¿cómo voy a decir que mi pareja me pega? ¿Cómo voy a decir que mi pareja es quien aporta a la casa y que me da bien poquito para el gasto? O que
no me ayuda con las cosas de mi uso personal. Entonces, romper el silencio es importante. El decir, mi papá, mi mamá, mi tío, mi novio, mi novia me golpea, ayúdenme, no sé qué hacer. Creo que también de vez en cuando me hace algunos comentarios que son muy despectivos y no me hacen sentir bien. El que nosotros podamos ir identificando todas estas pautas y que podamos también hablarlas y asesorarnos con algún especialista o en algún grupo o nosotros en un libro y saber qué hacer, pero romper este silencio también tiene que ver con la conciencia, crear conciencia de que muchas veces nosotros estamos ejerciendo violencia o tal vez están ejerciendo violencia sobre nosotros. Negociación y resolución de conflictos. Tenemos que aprender a poner límites. Establecer estos límites nos lleva a una negociación. A mí no me gusta que me trates de esta manera y el otro pueda decir, pero es que es la única manera en la que yo me comunico. Ok, ¿cómo le vamos a hacer entonces? Vamos a negociar. Tú te vas a seguir portando de esta manera, yo no lo pienso soportar, ¿no? Entonces creo que debemos estar en ambientes separados. O resolución de conflictos. Ok, es que entiendo que tal vez tu carácter es muy impulsivo. ¿Cómo le vamos a hacer para atenuar esa impulsividad? Tenemos que aprender a resolver. Muchas veces de pronto nos valemos nuevamente por él. Es que así somos, es que así es que se le va a pasar. No, tiene que haber una negociación y tiene que haber una resolución de conflictos. Y para que esto exista, primero tenemos que volver al punto anterior. Tenemos que romper el silencio y concientizar realmente lo que se está haciendo bajo la dinámica en la que nosotros estamos interactuando. Y con los límites, entonces ya nosotros podemos establecer una negociación o una resolución de conflictos. O puede ser que no. Puede ser que a lo mejor esta resolución de conflictos no necesariamente tenga que ver con el tenemos que estar juntos. Probablemente resolver un conflicto también es llegar a un tipo de separación y eso también es sano. Aplíquese en cualquier escenario y bajo el parentesco que se tenga. Habilidades para la vida también, esta prevención, esta parte de tener empatía, esta parte de generar el respeto, esta parte que nosotros tenemos para comunicarnos también. El uso del lenguaje es muy importante. ¿Cómo nos comunicamos con el otro? ¿Qué palabras estamos utilizando? Sí, entiendo que tiene que ver mucho también con la cultura, pero ojo aquí, ¿con la cultura de quién? ¿O qué cultura nosotros estamos ocupando? ¿Qué lenguaje estamos poniendo como a nuestra merced, ¿no? ¿Bajo qué lo estamos acomodando entonces? Porque a lo mejor habrá muchas palabras que de pronto se utilicen en el norte del país, pero tienen un diferente significado cuando nosotros ya las ocupamos en el sur del país, cuando la ocupamos en el centro. Entonces, el uso del lenguaje, sí, tiene determinado contexto, pero también tenemos que saber cómo lo estamos ocupando, cuál es nuestra intención por ocupar este lenguaje. O si de pronto lo vamos a justificar nuevamente, ¿no? Ay, es que así habla él, es que es muy mal hablado, muy mal hablada, ¿no? Pero así es, ¿no? Y de pronto hay una serie de insultos ahí de por medio que a veces los dejamos pasar también porque así habla, ¿no? Comunicación asertiva. El que nosotros sepamos utilizar también esta cuestión, el cómo comunicarnos de una buena manera en el sentido de en qué momento lo decimos, cómo lo decimos. Más adelante vamos a ir viendo este aspecto. Redes de apoyo son indispensables también. Que nosotros sepamos con quién acudir si estamos pasando por una situación similar. Si nosotros tenemos sospecha de esta red de apoyo, no solamente tiene que ser la familia, también lo es el terapeuta, también lo es la institución. Entonces tenemos que encontrar la manera de sentirnos nosotros como tanto que estamos ejerciendo la agresión o como que la estamos recibiendo, con este solvento o este apoyo que nos pueda brindar alguien o algo para poder concientizar. Ok, ¿qué es la asertividad?
El diccionario de la lengua española, que es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, esta asertividad, nos dice que es una expresión de manera firme, una opinión firme. Y esto no tiene nada que ver con que exista una falta de respeto, ¿ok? Aquí nosotros debemos de contemplar que es respetar al otro como respetarnos a nosotros mismos. Y entonces no tiene que ver tampoco con que estemos de acuerdo con el argumento del otro. Simplemente es como tomarlo en consideración. Si nos sirve, si no nos sirve, ya será otra cuestión. Pero es respetarlo. No tenemos que herir los sentimientos de los demás con la asertividad. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para una comunicación asertiva? Nosotros debemos de ser claros y concretos, decir específicamente lo que nosotros queremos. Debemos de también ser breves, no darle muchas vueltas al asunto, porque entonces se pierde completamente la objetividad de lo que nosotros queremos hacer saber, ¿no? El interés. Y disculparnos cuando sea necesario. Eso también es la asertividad. Muchas veces creemos que las figuras de autoridad no se deben de disculpar porque es como bajarse un poco, ¿no? Al contrario, una persona que es autoridad sabe disculparse, sabe admitir los errores. Entonces también lo debemos de tomar en cuenta. Cuando es necesario, claro. Ventajas de ser asertivo. Es ese punto neutro entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Esta parte de la asertividad la podemos ocupar para la resolución de conflictos. La podemos ocupar también para una negociación. Es utilizar esta comunicación asertiva para disminuir estos niveles de estrés, para controlar el mal genio, para mejorar nuestras habilidades de afrontamiento o resolución ante algún tema. Permite expresarnos efectivamente, defender nuestros puntos de vista, el respeto que nosotros podemos tener hacia los demás. Vamos a mejorar con esta asertividad la autoconfianza y la autoestima porque estamos haciendo valer nuestros intereses. Identificar nuestros sentimientos. Yo, Lucero, me siento muy triste por lo que acabas de decir, me siento muy enojada por el tema que está pasando, lo que está sucediendo en este momento. Esto también es la asertividad, pero tenemos que también hacer ver que lo que nosotros estamos pasando no es normal, que el sentirnos tristes no es normal, que el sentirnos enojadas o enojados no es normal. Entonces, reconocer estos sentimientos y llegar a la conciencia es fundamental. Respetar al otro. Al respetar al otro, nosotros nos estamos ganando también el respeto de los demás. Mejoramos nuestras habilidades comunicativas, puesto que estamos expresando de manera breve y de manera concisa qué es lo que nosotros estamos sintiendo o qué es hacia donde nosotros queremos llegar. Y podemos tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un punto neutro. Entonces tenemos que hacer valer, ok, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Y entonces vamos a tomar la mejor decisión para ambos. Para lograrlo, la comunicación asertiva debe tener presentes estos tres aspectos: confianza, claridad y control. Esto aplica de manera interna y de manera externa. La confianza que yo pueda tener en mí misma para decir, ok, esto es lo que yo siento y tengo que expresarlo, la claridad de mis pensamientos y de mis emociones y el control sobre todo de mis emociones, que esto es algo que de pronto nos cuesta muchísimo trabajo. Estoy enojada y quiero gritar inmediatamente. No, es respirar un segundo y saber controlar esto que de pronto me quiere gobernar. Y también de una manera externa, la confianza que yo pueda generar en mi ambiente familiar para poder expresar qué es lo que sentimos cada uno de nosotros, la claridad para poder saber qué es el problema que está sucediendo en ese momento, cuál es la situación que se está dando y el control que nosotros podamos tener para poderlo hablar. Que yo pueda expresarlo, pero también se dé la pauta para que el otro integrante de la familia también pueda expresarse y no de pronto se llegue a una discusión o a una pelea. Ok, tenemos tres tipos de interacción o tres tipos de dinámicas. La dinámica que va a ser la agresiva, que es la que ofende, se impone por la fuerza, depende tal vez del rol, del físico, del papel que esté jugando en esa dinámica familiar. Y esto va a ser como un yo gano y tú pierdes.
Tenemos el papel sumiso, aquel miembro de la familia que de pronto evita hablar, que de pronto se somete bajo algún comentario que hacen los demás, que hace la otra persona, esa persona que no defiende para nada sus puntos de vista, que es, si lo que se diga, yo estoy bien, lo que ustedes digan, ¿no? Pero entonces yo me estoy reprimiendo un montón de todos los deseos que tengan solamente, ¿por qué? Tal vez por miedo, por falta de confianza, por falta de autoconfianza, ¿no? La asertividad es hablar con efectividad y propiedad, exponer las ideas de forma lógica y sin contradicciones. Tiene que haber mucha coherencia entre lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos. Y el jugar al yo gano y tú ganas. Ambas partes tienen que irse tranquilas con la resolución que se llegó a dar. Tenemos 5 aspectos para considerar y que se llegue a dar una comunicación asertiva. Primero tenemos que defender nuestras opiniones, siempre y cuando éstas sean con honestidad y con respeto. Y que, claro, sean coherentes también, porque muchas veces de pronto sucede que nos enganchamos a alguna idea o que de pronto estamos muy necios en esa idea y tenemos que saber que esa idea también pues, probablemente no es la mejor. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos también. No esperar que lean la mente. Muchas veces decimos, es que me viste muy enojada, es que tú debiste haber pensado, es que debiste haberlos, lo debiste haber pensado anteriormente, ¿no? El suponer nos lleva a muchos errores. Entonces, si nosotros queremos algo, lo debemos de pedir con confianza. Si nosotros queremos que exista una comunicación asertiva, debemos de crear ese clima de confianza. Escuchar a los demás. Debemos de saber que todos tenemos opiniones muy distintas. Debemos saber que en todos estos temas, nosotros tal vez no estemos de acuerdo con algunos, probablemente no tengan que ver con lo que nosotros estamos pensando, haciendo, pero es el punto de vista de la otra persona. No significa que nosotros debemos de aceptarlo o de hacerlo parte de nosotros. Es el punto de vista de la persona y nosotros también tenemos que saber que tenemos nuestros propios ideales. No está de más, ojo, escuchar la opinión del otro, porque la opinión del otro también nos pueden sacar de un error. Entonces es importante que también lo valoremos. Utilizar la empatía es ponernos en el lugar del otro, saber desde dónde también el otro está ejerciendo su comentario, porque muchas veces nosotros decimos, ok, es que es ponerme en los zapatos del otro. No siempre, porque probablemente yo no esté pasando por esa situación, probablemente nunca haya pasado por esa situación, o mi conciencia no me dé a hacer sentir o pensar que puedo sentir lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, también es saber desde dónde el otro está opinando, desde dónde el otro está actuando. Eso también es empatía. Tal vez está pensando desde sus propias creencias y está bien, ¿no? Eso es empatía. Probablemente está actuando desde lo que él sabe. Eso también es empatía. Hablar desde el yo. No acusar, no hacer cosas que de pronto tengan que ver con culpabilizar al otro y no hacer sentir mal al otro también. Aquí muchas veces se da que de pronto nosotros decimos como, es que todos pensamos, es que todos opinamos que deberías de cambiar, es que creemos que estás haciendo las cosas mal. Bueno, ¿quiénes? ¿No? ¿Y por qué no están las otras personas también hablando? Entonces, nosotros tenemos que pensar y hablar desde el yo. Yo creo que tu forma de actuar no es la conveniente en este momento. Si nosotros empezamos a utilizar esto del yo, sin evitar, sin de pronto repartir comentarios, nos estamos haciendo responsables de lo que nosotros estamos diciendo y al otro también le está haciendo llegar este comentario de una manera más efectiva, porque entonces es algo que me está causando de manera personal. Y entonces al otro le entra como un mensaje directo. Tenemos que pensar y hablar desde el yo. Tenemos 3 estilos de comunicación y vamos a ir cerrando el tema para dar paso a las preguntas y también a los comentarios, la pregunta inicial con la que
abrimos, ¿no? Que se llegó a dar y fue como, ¿todo es violencia? Vamos pensando. Ok, tenemos 3 tipos de comunicación. El pasivo, que es lo que los demás ejercen sobre mí y yo me quedo callado o callada. Y los demás pueden estar violentando también muchas veces mis derechos, pero yo no los hago valer. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Tal vez dentro de mí sí está pasando un montón de cosas, pero no lo estoy exteriorizando. El asertivo, que es esta parte en donde yo hago valer mis derechos, tú haces valer tus derechos, hay una comunicación en donde no estamos más bien alejados de todo el tipo de herir al otro, de violentar al otro, de agredir al otro. Y bueno, también tenemos el tipo de comunicación agresiva, que es donde yo impongo sobre las otras o sobre el otro. Tenemos la comunicación pasiva, agresiva y asertiva. La comunicación pasiva o inhibida va muchas veces a consistir en no decir nada, aunque nos haya dado rabia la situación, provocando un importante sentimiento de frustración. Ahora, la comunicación pasiva suele darse muchas veces en ambientes donde hay jerarquía. Y entonces estamos hablando dentro de una dinámica familiar donde los padres, los hijos o algún otro tipo de integrante de la familia tiene un poder. No sé si ese poder sea psicológico, sea físico, sea económico, sea sexual, no tengo idea. Pero de pronto existe este tipo de poder bajo el cual el otro se somete. Y entonces me causa muchísima rabia, pero no puedo decir nada. ¿Cómo voy a decir que me molesta que mi pareja llegue a altas horas de la noche si es quien me da el dinero? Es que si yo le digo eso, me va a dejar de dar dinero. Es que si yo le digo, vamos a tener problemas. Esta es la comunicación pasiva. Yo me estoy quedando con este sentimiento de frustración y entonces al otro le estoy dando ese poder, le sigo dando ese poder porque seguimos bajo esa misma dinámica. La comunicación agresiva. Esta hará que nosotros gritemos o hablemos con malos modales y muchas veces, y en la totalidad, puede darse que haya una situación de conflicto. Esta puede llegar a ser también algún tipo de agresión. Esto es papel, no es comida. Entonces, en esta cuestión, esta comunicación agresiva solamente va a ir escalando niveles. Puede ser una comunicación agresiva donde empezamos con insultos muy bajitos, ¿no? De pronto empezamos a alzar un poquito más la voz, de pronto nos fuimos a empujones, de pronto nos fuimos al azote de puertas, de pronto nos fuimos a muchas otras cuestiones donde fue escalando esta comunicación agresiva. Si son cuestiones que no se hablan, si son cuestiones que no se resuelven, porque a lo mejor hay un conflicto de por medio, a lo mejor hay algo que no se está hablando y es una manera en la que se está comunicando, pero no quiere decir que sea la comunicación adecuada. Esta comunicación agresiva Hay que sacarle el aire. es la que nos está... quedaron aquí. ¿Me ayudan con su micrófono? Hay un micrófono activado por ahí. Por favor. Entonces, este tipo de comunicación agresiva no es la mejor, pero muchas veces es la que más se da. Y sobre todo en las adicciones, recordemos que tenemos que ir hilando estos temas, como nosotros lo empezamos a decir, ¿no? Y abrimos el tema. Cuando hay una adicción de por medio, hay una agresión. ¿Y quién no ha estado bajo un asunto de conflicto, bajo un asunto de violencia, por algún tipo, de manera indirecta o de manera indirecta? Y bueno, la comunicación asertiva nos va a ayudar con total tranquilidad, mirando a los ojos e inclusive con una leve sonrisa y un tono de voz adecuado, a comunicar a aquellas personas de nuestro núcleo familiar lo que nosotros queremos hacer valer. Es esta manera de poder comunicarnos en donde ganemos todos. Entonces, regresando a la pregunta inicial, vimos muchísimos tipos de violencia, ¿no? Tal vez algunos ambientes que no considerábamos y que están dentro de nuestro hogar o que hemos vivido en el ambiente laboral o en el ambiente institucional.
Y no las hacemos valer porque normalizamos. No A ver, quiere sí. decir que no exista. Que vayas con Yo las les llaves de ahí donde- pregunto a ustedes, ¿todo es violencia? ¿O no hay violencia? ¿O qué pasa con el tema de la violencia? ¿Cómo llega a darse la violencia? ¿Por qué existe la violencia dentro de mi hogar? ¿Por qué permito esta misma violencia? ¿Por qué ejerzo esta violencia? ¿Qué quiero comunicar? Al yo estar siendo violento, estoy tratando de comunicar algo. No de la mejor manera, repito. No es una buena manera la violencia. Pero ¿por qué se está dando entonces? ¿Qué está faltando ahí? ¿Cuál es la pieza clave? Comunicación. Correcto. Sí, la comunicación, la omisión de la comunicación va a ser como esa piececita clave para que se llegue a dar una situación de conflicto. Siempre. Ya, vámonos. Mira, aquí está tu perro. Y la comunicación que se menciona es un aspecto muy clave también para el paso de las adicciones. Ay, ¿por qué la estresas más? ¿Ves que estás Recordemos, estresada? recordemos que las adicciones son aquella parte en donde nosotros queremos adormecer algún tipo de situación, algún tipo de conflicto. Pero es que es desde que le pusieron la vacuna. Se escucha un micrófono por ahí. Por favor, ¿me apoyan con sus micrófonos? Entonces, en este escenario, ¿qué les hace pensar la violencia? ¿Cómo van a resolver ustedes un tema de violencia si es que está en sus hogares? Pensemos que tenemos familias perfectas. Ya no va a venir mi tío Poncho. Pensemos que nuestras familias están totalmente íntegras y que tenemos una excelente comunicación, que no tenemos ningún problema, ¿no? Pensemos desde aquí, ok, ¿cómo prevendríamos dentro de nuestro hogar el tema de violencia? Porque se va a dar, ¿eh? Si no existe, se va a dar. Si no lo hemos visto todavía, pues habrá que poner un poquito más de atención porque ahí está. Buenas tardes. Hola, adelante. Hola, mi nombre es Rafael. Yo soy hermano de Marcos, que estuvo en la clínica hace unos años. Y nada más quería compartir, ahorita que preguntaste acerca de qué pensábamos de la violencia en la familia. Y yo recuerdo que la violencia en nuestro núcleo familiar estaba muy normalizada, ¿no? De hecho, era como en un momento dado un mecanismo de disciplina. Más que nada en ese caso, no de otra manera. En este caso creo que era más como, bueno, te portaste mal y pues unos, pues nalgadas o cosas así, ¿no? Y ahí se le puede ir subiendo. Pero sí, entonces era como, no te portaste bien, le voy a decir a tu papá ahora que llegue y que te pegue, por ejemplo. Entonces, después yo me di cuenta que eso estaba pues normalizado. Al final era como que lo veían bien, ¿no? Incluso mis tías o por ejemplo las mujeres lo veían como bien, o sea, decían, ok, no es que eso está muy bien, porque así ya se porta bien, mira, ya te tiene miedo, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas, creo que a veces la violencia es también para inculcar miedo y también, pues, ya en otros casos, como por ejemplo lo he visto con la pareja de mi hermano, ha sido también como control, ¿no? Tener un control o meterle culpa, entonces, pues sí, esa parte creo de normalizar la violencia es interesante pues de detectar. Y ahora respondiendo a tu pregunta de qué podemos hacer, yo creo que una es pues a través de las terapias yo aprendí a no caer también en esa misma violencia. Pues tratar de entender a la otra persona, platicar,
no exaltarme, alejarme un poquito hasta que las cosas se hayan calmado y después tratar de abordar el tema. Que es muy difícil, ¿no? Porque a veces pues hay muchas emociones fuertes. Pero bueno, ya siendo consciente de que pues, no vamos a resolver nada por más violencia, creo que es una alternativa. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Y qué importante esto que mencionas, ¿eh? El normalizar de pronto una dinámica familiar por esa cuestión. Sí, no deja de ser violencia y muchas veces son patrones que nos cuesta romper. Hay generaciones que tal vez se la pasan como, vamos a ponerlo como regulando la conducta de los hijos, ¿no? Mediante el uso de la fuerza. No quiere decir que esté bien, ¿no? Porque produce muchos daños emocionales en la autoestima, en el miedo, en que de pronto aceptemos también esta misma violencia por agentes externos, ya sea por la pareja o por algún tipo de ambiente, porque pues fue lo que vimos en casa y está bien, ¿no? Qué buena aportación, Rafael, te agradezco mucho esta cuestión y apoyo mucho también lo que tú mencionas, esta parte de la psicoterapia nos ayuda a saber en qué punto nosotros nos estamos desenvolviendo, qué responsabilidad nosotros también estamos teniendo al violentar, ¿no? Y también bajo qué ambiente nosotros nos estamos rigiendo o cuál es el ambiente que nosotros estamos buscando. El ser consciente nos hace muy responsables y al hacernos responsables tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rafael. Hola, buenas tardes. Yo Buenas quiero tardes. compartir. En mi familia, mi papá era alcohólico, mi hermano y actualmente mi hija. Entonces, contestando a tu pregunta, desde mi punto de vista, es que no todo es violento, más bien nosotros aprendemos esa violencia y la volvemos, ¿sí? Que todo sea violento. De acuerdo a lo que yo viví, o sea, mi padre era un agresivo verbal, sí llegó a haber uno que otro golpe hacia mi mamá, pero más que nada él ejercía lo verbal y pues desgraciadamente tuve un buen maestro y hablo en mi persona de que yo lo aprendí, ¿sí? Y por mucho tiempo yo lo ejercía sin tener una conciencia. A través de terapias, a través de grupos, ahora puedo yo decir que he modificado muchísimo esa parte y, y sí, o sea, se necesita tener trabajo en uno mismo, cacharse uno mismo en lo que habla, en lo que dice, cómo lo dice. Actualmente todavía tengo como problemas en la forma de cómo lo digo, ¿no? O sea, no son las palabras, sino es cómo suenan las palabras. Entonces, pues estoy trabajando en eso, pero sí son patrones de conducta que nosotros aprendemos y cuesta mucho trabajo irlos sacando. Pero pues bueno, espero seguirlo trabajando y estoy trabajando en ello. Gracias. Gracias a usted. Y eso es muy importante, hacer algo e iniciar con algo. Y vuelvo un poquito, ¿no? Es la conciencia que se tiene sobre la acción, el ambiente que yo tuve en mi familia y el ambiente que yo no quiero repetir nuevamente, ¿no? Son aquellas cuestiones que yo quiero sanar también y que me dolieron y esas heridas que yo quiero empezar a trabajar. Muchas gracias. Luz, adelante. El micrófono está desactivado. Listo. Listo. Hola, buenos días a todos. Soy Luz y soy la esposa de Juan Buenfil. Y efectivamente coincido. Aquí mi esposo, bueno, sin consumo es completamente diferente a cuando está en periodo de consumo. Y sí, su reacción es agresivo verbal, agresivo físico. Pero también, como dicen, ¿no? Nos cuesta mucho a veces expresarnos
Para mí, por ejemplo, sí es difícil el decirle las cosas porque yo le puedo tratar de manejar una situación, pero su perspectiva o la manera en que él enfoca las cosas es diferente. Entonces, eso es lo que debemos de trabajar mucho con la psicoterapeuta, porque son pues nuestras mejores guías para saber cómo podemos reaccionar, porque ante cualquier acción siempre va a haber una reacción, que puede ser positiva, negativa, buena, agresiva, y esto pues sí lo debemos entender por el grado que tengan de su enfermedad, ¿no? El avance que tengan de su enfermedad. Entonces sí es difícil, pero pues también somos sus cerebros auxiliares, entonces para estar bien y poder apoyarlos, pues primero tenemos que estar bien nosotros. Y les digo, las sesiones de psicología personales pues son las que nos deben de retroalimentar a nosotros para saber cómo poder manejar las situaciones que se nos presenten. Entonces, bueno, yo con eso les comparto. Gracias. Gracias, Luz. Y es importante que también nosotros no caigamos en la responsabilidad ajena, ¿no? Que también nosotros no creamos que podemos como resolver todo y que podamos como, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Pero en muchas ocasiones se llega a pensar que podemos resolverle la vida a una persona y que nosotros tenemos toda la responsabilidad del mundo y que nosotros debemos como si fuésemos a cargar con esta persona, ¿no? No, la persona también tiene que trabajar en sí misma, la persona también tiene que responsabilizarse, no tenemos por qué estar ocultando las consecuencias que sus actos también conllevan. Entonces creo que también es un punto de aportación. Muchas gracias, Luz. ¿Alguien más quisiese comentar algo? Yo. Hola. Hola. Buenas tardes. Soy Esmeralda. Pues, antes que nada, muchas gracias. El tema es muy bueno, de mucha ayuda, ya que, pues, en lo particular creo que es como que muy normal que vivamos esa violencia o diferentes tipos de violencia. Hay veces, como dices, que nosotros mismos la ejercemos y se debe pues precisamente a eso que nos ha estado compartiendo, es por falta de esa comunicación, ¿no? Hay veces que al estar tratando de comunicar algo, si no, a lo mejor no están haciendo, en mi caso a lo mejor no me están poniendo la atención o no estoy logrando lo que yo quiero, pues empiezo a perder la paciencia, ¿no? Y allí se empieza a generar un cambio en la comunicación, en el tono de voz, y pues empieza a ejercerse esa violencia, ¿no? Yo creo que pues es muy difícil porque o necesitamos trabajarlo mucho, ¿no? Porque hay veces que pues sí, cuando no obtenemos lo que queremos o cuando no obtiene la otra persona lo que quiere, nos alteramos. Entonces allí, pues, tenemos, ahora sí que como dicen, alguien tiene que mantener la calma, ¿no? Alguien tiene que hacer el uso de esa, o tratar de usar esa comunicación, mantener para no engancharse y no caer en ese círculo, ¿no? De la violencia que ya me está haciendo y yo me engancho y vuelvo otra vez. Entonces, pues yo creo que es trabajar mucho en esto, porque es bien complicado que alguien te esté diciendo o haciendo y tú, bueno, ahí entraría lo de la comunicación pasiva, no decir nada, ¿no? Para mí es bien difícil por decir quedarme callada. Yo trato de buscar o de ver si yo tengo la razón y defiendo mis puntos de vista.
pero hay veces que me salgo de control y entonces eso ya es violencia hacia la otra persona, ¿no? Entonces, en mi parte, yo creo que pues esto que nos está explicando voy a tener que pues practicarlo bastante para que yo no ejerza violencia contra los demás, ¿no? Y como dice, si yo estoy ejerciendo violencia, en algún momento, pues van a reaccionar y voy a ser violentada yo. En este caso, pues para que no suceda, yo debo de hacer lo mío, ¿no? No ejercer violencia para que no ejerzan violencia sobre mí. Y si me están ejerciendo violencia, tratar de usar, como dice, la comunicación asertiva, para que, pues, tratar de detenerlo, ¿no? De detener la situación que se esté dando. A mí en lo particular, pues me gusta mucho estar en los talleres, trato de buscar las ayudas, de ir al grupo de Al-Anon y me sirve mucho todo esto que aprendo. Aquí con mi familiar, en un principio yo me enganchaba mucho. Se enojaba, gritaba, y yo también gritaba y corría y trataba de correrlo de la casa, por decir. Pero entonces, ya con toda la ayuda que he recibido, pues he aprendido a controlar un poco mi carácter y en este caso, pues esta plática, este taller que nos está dando, creo que también me va a ser de muchísima utilidad. Vamos a tener que aprender a usar esa comunicación asertiva para poder estar mejor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, el trabajo personal es importante también. Muchas gracias. Adelante, algún familiar más. Yo quiero participar. María de la Paz, por favor. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero comentar sobre un punto que hablaba la doctora en la conferencia. Ella aludía que había que romper esquemas. Y a mí me suena muy interesante esta parte porque efectivamente creo que las conductas agresivas y de violencia interfamiliar se normalizaron mucho a raíz de un comportamiento, voy a llamarlo así, histórico antropológico, en donde nuestros padres y nuestros abuelos lo utilizaban como un mecanismo de disciplina y de control al interior del hogar. Desafortunadamente, quiero decir que la educación emocional y la adaptabilidad de la conducta humana ante cambios y nuevas circunstancias de vida se justificaba al decir que el estrés, que solamente así entiendes, que yo soy la mamá y tú tienes que entender, etcétera, ¿no? Esas conductas, pues, de agresión o de violencia se fueron normalizando a raíz de las creencias en donde decíamos que nuestros abuelos o nuestros padres las ejercían. Hoy por hoy hay mucha educación al respecto, ¿no? La inteligencia emocional, el saber que ciertas conductas no solamente son violentas o agresivas a partir de los golpes, sino también de las miradas, de las palabras, de las acciones, de los gestos, y que al entenderlo, podemos ser en nuestros hogares factores de cambio, pero a partir de yo misma. No puedo exigir algo que yo no doy. Entonces, pues sí es muy fuerte tratar de entenderlo, pero más que tratar de entenderlo, hacerlo. Y promover en mi familia esos cambios en donde el amor sea una manifestación en toda su expresión, visual, verbal, corporal y de empatía, ¿no? En la comunicación. Gracias por siempre a todos. Gracias. Sí, como bien lo menciona, ¿no? El romper patrones, el dejar de normalizar ciertas situaciones o ciertas conductas, nos abre como hacer también un examencito individual
y en la dinámica familiar que nosotros tenemos, ¿no? El poder realmente saber qué es lo que está pasando nos ayuda o nos despierta a podernos responsabilizar de todo nuestro alrededor, de nuestro ambiente, nuestro entorno. Adelante, familias. Hola, ¿qué tal? Soy Erika Bautista, mamá de Ivana Cebadúa. Adelante, Erika. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, escuchando toda la parte que han estado comentando en cuanto a la violencia, pues física, verbal, emocional, incluso conductual, etcétera, etcétera. Aquí la parte más importante que queremos para nuestros hijos es saber la mejor manera en la que uno puede en un momento dado llevar a cabo una mejor forma de vida para ellos. En el caso de mi hija, ella tiene un cutting, para empezar, donde ella misma tiene violencia hacia ella misma. En este caso, ¿cuáles serían los mecanismos que yo podría implementar para apoyarla en esa parte? Ok, cuando se tiene el cutting, una de las principales razones es porque se busca esta sensación de placer que no nos las está dando el medio. Algo está pasando a mi alrededor, que todo lo veo gris. Entonces, para yo poder sentir algún tipo de placer, para yo poder sentir algún tipo de sensación, lo que estoy haciendo es, me corto para por lo menos me estoy provocando un sentimiento, algo que no me lo está dando mi medio, que no me lo está dando, no sé, la escuela, en mi ambiente familiar. Y esto es importante. No quisiera que se llegue a dar nada más como que lo veamos como desde el que es el cutting y nada más, porque puede ir escalando. Esta agresión que nosotros hablábamos y esta autoagresión o autolesión puede ir escalando. Entonces se puede convertir también, finalmente desencadena algo un poquito más catastrófico, ¿no? O algo más catastrófico. Entonces, lo que tenemos que nosotros emplear es la comunicación. ¿Por qué lo haces? En algún momento usted lo ha preguntado, oye, ¿por qué lo haces? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo apoyar? Estoy contigo. Esta parte también es que la persona se sienta soportada, en este caso por usted que veo que existe la responsabilidad, porque usted está aquí, porque usted la apoya, ¿no? Entonces, es preguntarle desde dónde lo hace, cómo inició, conocer también esta historia, por qué Ivana inició con estas prácticas, qué existió antes de que ella comenzara con las autolesiones, cómo fue su medio, cómo es que ella se siente con el medio. Si nosotros llegamos a esto de la empatía que también mencionábamos, ella se siente acompañada en el proceso. Y no nada más es como alguien al que estamos ayudando, porque muchas veces agobia también, ¿no? Sobre todo si el otro de pronto no quiere la ayuda, sobre todo si de pronto, en este caso, ¿no? Ivana dice como, bueno, yo estoy bien así, yo me siento bien, ¿no? Tal vez no hay una conciencia de enfermedad todavía. Y entonces de pronto nosotros llegamos con, te traigo todas las herramientas para poderte ayudar, para hacerte saber que lo que estás haciendo te está provocando un daño. Pero si el otro no lo quiere, nunca va a existir como esa parte de apoyo en realidad. Y entonces agobia, ¿no? Ah, ya déjame tranquila, ¿no? Ya no lo hagas, ya te dije que yo estoy bien, no me pasa nada. Entonces, es entender también desde el problema, pero acompañándola, no haciéndolo ver como una parte en la que aquí estoy contigo y te doy un montón de herramientas para que tú las puedas ocupar. Tenemos que saber desde dónde viene eso, cuál es la historia detrás del cutting. El cutting nada más es una herramienta. Fue una herramienta que ella está utilizando, ¿no? O que ella creyó que en su momento era muy bueno utilizarlo. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay ausencia, hay falta de qué, ¿no?
qué es lo que está detrás de eso. Entonces, el tener un acercamiento con ella y poder entender por qué lo hace también es importante. Yo creo que existe una parte como recíproca en este sentido, por lo que escucho de usted, ¿no? Entre usted y ella, que hay un sentido como, pues, de cariño, de apoyo, de apego, ¿no? Pero hay muchas cosas que también nosotros no decimos como pacientes. Y entonces es Así es. importante aprender a escuchar también lo que no se dice, aprender a respetar los silencios, porque muchas veces en nuestra desesperación como familiares es como, ya dime qué te pasa, te quiero ayudar, pero no me dices cómo. Respetar los silencios y entender también los silencios, lo que no se dice, que es algo bien complejo, también es bueno. ¿Qué pasa si nosotros le preguntamos sobre determinado tema y nos da la vuelta con otro tema? Evade esa situación o de pronto nos hace algún otro tipo de comentarios o simplemente se queda callada y ya no quiere seguir hablando del tema. Esos silencios también nos están diciendo algo muy importante. También habrá que tomarlos en cuenta. Oiga, ¿y esos silencios cómo manejarlos entonces? Porque, por ejemplo, Ivana no habla mucho, entonces cuando yo veo que está más callada es cuando peor me siento, porque digo, bueno, algo va a pasar, ¿no? O en este caso, siempre trato yo de decirle, como dice usted, ¿no? Oye, yo estoy aquí, platícame qué te pasa, pero bueno, a final de cuentas ella está en una etapa de la adolescencia en la que al final, pues no sé, también está buscando identidad, yo me imagino, pertenencia, muchísimas cosas, entonces... de ella en un momento al cutting lo aplicó, pero ella al principio asevera que lo hizo por imitación. Entonces, derivado de esa imitación, encontró ahí a lo mejor ese placer que usted está comentando, pero a final de cuentas es una violencia. A mí por eso se me hace un poco extraño que me digan que es placer, cuando a final de cuentas es una violencia hacia ella misma, como en una culpa de algo. Porque siempre que, por ejemplo, tomaba alguna droga, siempre terminaba lastimándose las piernas. Ok, bueno, voy a iniciar de atrás para adelante, ¿no? Yo pensaría un poquito más allá de que si realmente fue por imitación, porque yo me preguntaría, ¿por qué quiso imitar eso? ¿No? ¿Por qué no decidió imitar al jugador de básquetbol, ¿no? A la jugadora de voleibol. ¿Por qué no decidió imitar a esa persona emblemática que ella tiene en mente? ¿Por qué se acercó a esta situación? O sea, ¿por qué decidió imitar esto? Entonces, yo pensaría un poquito más allá, profundizaría un poco más en el tema. ¿Qué estaba pasando Iván en ese momento o qué encuentra dentro de eso para poderse acercar y para poder tomar esa herramienta? Fue la herramienta que ella tuvo al alcance. Por imitación, sí, pero hay algo atrás de esa imitación. O sea, hay algo. ¿Por qué se acercó a eso? ¿Por qué no se acercó a otra cosa? ¿No? Y ahora con los silencios es respetar esta parte en decir, ok, oye, te noto un poquito intranquila. ¿Quieres hablar acerca de algo? El querer, ¿no? El invitarla al diálogo. Estoy respetando también su privacidad, su individualidad, porque muchas veces también llega a verse como un poquito agresiva de, oye, te noto intranquila, ¿qué tienes, Y entonces, híjole, si a una persona que está devastada le preguntan eso, difícilmente voy a expresarlo con total confianza, ¿no? Porque ya me están acorralando desde ahí. Entonces es invitarte. Oye, Ivana, ¿estás bien? ¿Quieres platicar un poco? ¿Quieres que conversemos un poco? ¿Quieres platicarme qué es lo que está sucediendo? Yo puedo estar aquí para escucharte todo el tiempo que nosotros estemos recordando esta parte, que a veces pareciera como que está de más, ¿no? Que sabemos que se puede acercar con nosotros, pero es recordarlo. Oye, ¿sabes que estoy aquí para cualquier cosa que tú quieras hablar en algún momento? O si quieres que te acompañe a estar en silencio también, O si quieres que te acompañe a que veamos una película, o no siempre estar como provocando el diálogo, sino también respetando el silencio,
pero el acompañamiento, y eso provoca un clima de confianza también. El clima de confianza que nosotros demos será el clima en el que la comunicación se dé. Si nosotros estamos justo como invitando a que ella pueda externarlo cuando ella necesite y cuando sea su momento y cuando sea su tiempo y cuando ella se sienta tranquila para poderlo expresar, sin que nosotros juzguemos, sin que nosotros regañemos, porque eso también es algo que dentro de nosotros tal vez lo vemos como algo de natural, ¿no? Y de pronto regañamos. Esa persona difícilmente se va a acercar nuevamente con nosotros porque ya sé que me van a regañar, ya sé que me van a decir que está mal, ya sé. Entonces, también es generar esa comprensión, no desde el regaño, sino desde el ser empáticos con el dolor o con el sentimiento que en ese momento se está provocando con alguno de tus familiares o inclusive ahorita que estamos hablando de Ivana. Sí, gracias. Oye, hay nada más con otra cosa. Por ejemplo, aquí la parte, cuando tú le dices que no a una persona, por ejemplo, que ella siempre todo el tiempo me decía, quiero ir a una fiesta, quiero salir, quiero hacer esto, sí me explicó. Entonces, cuando yo digo un no, pues obviamente lo victimizaba en ese sentido, como que, ay, yo nunca salgo, yo nunca, bla, bla, bla. Entonces, ahorita digo, estaba en mi internamiento, pero saliendo, o sea, esa parte, pues cómo manejarla sin que ella se sienta agredida, porque a final de cuentas, pues bueno, en cuanto a la contención y toda esta parte de emociones, me imagino que estará muy sensible y pues bueno, también me imagino que saliendo va a querer moverse, ¿no? O sea, pero ¿de qué manera decirle no de una manera asertiva en estos momentos? Qué buen punto está tocando usted, ¿no? Justamente recordemos que cuando nosotros hablamos de las enfermedades, muchas veces también nos conmiseramos dentro de la enfermedad. Y entonces yo puedo decir como, es que estoy triste y lo único que me puede hacer estar mejor es ir a tal fiesta, ¿no? Y entonces como familiar decimos, pues es que sí está muy triste, yo sé que es algo que le gusta, entonces pues que vaya a la fiesta, ¿no? Estamos hablando desde la enfermedad, entonces, ojo, tenemos que separar la enfermedad desde de la emoción y generar acuerdos, que es algo muy importante que usted está señalando o está en búsqueda de, y es generar acuerdos. Como recomendación y como sugerencia, nuestros familiares que estén en algún tipo de adicción no pueden asistir mínimo durante un año a centros nocturnos, ambientes de fiesta donde hay alcohol, donde sea los mismos amigos y el mismo ambiente, porque finalmente va a provocar lo mismo. Es como si de pronto a mí, Lucero, que me encantan los chocolates, me quitan los chocolates durante 3 meses, ¿no? O un mes. Creo que no ha pasado ni siquiera un mes sin comer chocolate. Y de pronto veo en una mesa o me están ofreciendo un chocolate o veo que los demás están comiendo chocolates, a mí se me van a antojar los chocolates, porque es algo que no he estado consumiendo, es algo que no he estado comiendo. Entonces, si yo me expongo a un ambiente similar, lo más probable es que yo termine, aunque sea una pizquita, comiendo chocolate. Es lo más probable. Muy, muy sí, probable. nada más que ellos Entonces, tengan conciencia en eso, ¿no? O sea, los chicos que tengan conciencia en eso, porque a final de cuentas, estando allá con ustedes, pues a lo mejor es un tema, pero ya afuera, nosotros dándole seguimiento como familiares, tratamos de seguir al pie de la letra, pues bueno, esa es mi finalidad. sí. Pero al final, yo también conozco a mi hija que durante el camino va a decir, no, es que yo ya estoy harta, ya estoy, o sea, esa parte, digo, me imagino que ustedes las están trabajando, yo también estoy trabajando en comunicación asertiva, pero yo quisiera intervenir un poquito. No los había podido saludar. Yo estaba en el taller con los chicos, pero ahorita bueno, necesitaba yo también meterme aquí con ustedes. Y saludos a todos. Yo quiero como recalcar un poco esta parte. Constantemente, todos los días, en todos los grupos que se tienen aquí, con los chicos, se recalca mucho la parte de pedir ayuda. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es una tablita salvadora. Pedir ayuda. Pedir ayuda, pues bueno, lo esperado
es que sigan las recomendaciones que la ayuda les está dando. Y uno de los objetivos de este taller familiar con ustedes es que se fortalezcan y puedan ser cerebros auxiliares para su familiar cuando egresa de aquí. Y una de las cosas que como familiar entendemos, pues es, primero, pues que no vuelva a consumir, ¿no? ¿Algún otro trastorno? Como ansiedad, depresión, cuti, algún otro trastorno, bueno, también sigan indicaciones, se sigue el tratamiento y está estable. Va a haber momentos donde el paciente va a estar irritable, va a estar con miedo, va a estar molesto, va a estar otra vez con una actitud arrogante, ingobernable, ¿no? Entonces, muchas veces ellos no se van a acercar con ustedes, les van a decir qué tienen, qué les está pasando. Entonces, como familiar, una de las recomendaciones también es abrirle ese abanico de opciones que pidan ayuda. El paciente no está obligado a acercarse al familiar y decirle qué le pasa. Sí lo hacen porque tienen esa confianza, pero muchas veces no la hay y no es que esté mal, ¿sí? Como familiar, entonces, ¿sabes qué? Le hablamos a tu terapeuta, quieres ir a un grupo, quieres ir a la clínica, le hablamos a Lucero, que ahí está, le hablamos a Miguel Ángel, le hablamos a Ricardo, le damos opciones para pedir ayuda, que eso es lo importante en alguna crisis y que esa crisis no sea tan fuerte. Entonces, mi recomendación es que todo el tiempo estén aprendiendo su lenguaje no verbal y van a detectar si está pasando algo y entonces pedir ayuda. Si el paciente está cerrado, pues háblennos a nosotros y les vamos a dar recomendaciones en ese momento para apoyar al familiar. Muchas veces hay mamás o papás o esposas o esposos que me llegan a hablar, oye, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Cómo le hago, no? Entonces yo muchas veces me comunico con el paciente saludándolo, ¿no? No le voy a decir, oye, me habló tu mamá que te andas portando mal. Pues no, ¿no? Yo lo abordo de una manera distinta para que a lo mejor el paciente en ese momento se abra y me cuente lo que está pasando. ¿Sí? Tenemos que aprender a ver opciones, a ocupar todas las herramientas que aquí en este taller tratamos de dárselos para que puedan enfrentar pues, la situación allá afuera, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que todos participen lo más posible, no se queden con dudas, precisamente para que todos nos podamos hacer fuertes aquí y enfrentemos esta situación que es muy difícil. Ajá. Y la violencia, hay muchos tipos de violencia, ya lo estuvo comentando Lucero, entonces yo les recomiendo que si tienen dudas, si algo no les queda claro, pues bueno, llámenos, ¿no? Y nosotros los vamos a estar apoyando. Quería hablar, Luz, ya se nos vino el tiempo encima, vamos a ir, vamos a ser breves para que podamos cerrar, por favor. Adelante, Luz. Ah, ya, Mike, es que parte de lo que yo le quería decir, pues ya lo comentaste tú, de que sí hay que buscar la ayuda, de que salen de ahí con indicaciones y de que pues ustedes, tanto Richard como tú y los terapeutas, siempre están abiertos a que uno pueda llamarles en cierto momento que detectamos algo anormal en nuestros familiares y se recibe la ayuda. Entonces, si su hija aún está en la clínica, pues el salir va a ser completamente diferente a la situación que está viviendo ahorita, pero también debe de recibir ella como mamá la ayuda de terapia para saber cómo manejar estos casos. Eso era todo, May. Gracias. Gracias, Luz. Pues bueno, Lucero, si gustas ir cerrando.
Sí, gracias. Solamente retomando el tema, si ellos salen con indicaciones que sus terapeutas, tanto individuales como grupales, les hacemos ver, cualquiera de nosotros también estamos en apoyo hacia todos, así hayan sido o no nuestros pacientes individuales. Ellos pueden y se han acercado muchas veces con todos nosotros, entonces estamos al apoyo de cada uno de sus familiares y es importante que nosotros seamos firmes también como familiares en las indicaciones que se den, que nosotros llevemos a cabo estas indicaciones y que sepamos que estamos hablando con una enfermedad o con algún tipo de trastorno, no con muchas veces con nuestro hijo de hace 10 años o nuestro familiar de hace 10 años, ¿no? Es una enfermedad y hay que apoyar para lo que la enfermedad necesite, no para lo que el familiar necesite. Muchas gracias, familias, por sus aportaciones y gracias, Miguel, por estar acá. ¿De qué? Pues, bueno, les agradezco a todas las familias que se conectaron el día de hoy y que están integrados al tratamiento, que es para nosotros bien importante, ¿no? Que estén aquí. Y pues bueno, si ya no hay ningún otro comentario, Lucero, te agradezco mucho tu exposición del día de hoy, que espero le haya ayudado mucho a todas las familias aquí conectadas. Y pues a seguir trabajando, familias, esto pues no acaba aquí, hay mucho por qué trabajar y pues estamos en comunicación, cualquier cosa pues llámenme para seguirlos apoyando. Pues vamos a finalizar un taller más de la Clínica Pinar del Bosque, agradeciéndoles mucho. Bueno, pues eso sería todo el día de hoy. Cualquier cosa nos llaman. Por favor, familias, cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana y su videollamada, los que tengan, pues sea satisfactoria. Gracias, Lucero, una vez más. Gracias, Miguel. Gracias, familia. Gracias. Gracias a todos. Mucho. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, excelente fin de semana. Bye, Lucero. Bye, Mike. Bye a todos. Bye. Gracias, bye. Gracias. Muchas gracias, estuvo muy buena la conferencia. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que la pasen bien, buen fin de semana. Gracias por seguir brindando